En el bullicioso auditorio de la Escuela Santurí en Miami, la Feria de Talentos anual estaba en pleno apogeo. Carlos Ramírez, un arquitecto de 38 años, se encontraba de pie en la parte trasera, observando cómo su hijo Diego, de 12 años, preparaba su acto en el escenario. Carlos dirigía Ramírez Construcciones, una firma que había invertido cientos de miles de dólares en mejoras para escuelas de la comunidad latina, incluyendo esta misma institución. Su trabajo no solo construía edificios, sino que financiaba programas educativos para niños como Diego. Acababa de firmar un contrato para renovar el gimnasio de Santurí, asegurando becas para estudiantes de bajos recursos. Isabel, su esposa de 35 años, había ofrecido ser la presentadora del evento. Se movía con energía por el escenario, interactuando con los padres y alumnos. Carlos la vio saludar a un grupo de voluntarios, entre ellos al profesor Juan, con quien charlaba más de lo necesario. Notó cómo Isabel reía ante un comentario de Juan, pero lo atribuyó al entusiasmo del momento. Es genial ver a la comunidad unida, pensó Carlos, mientras aplaudía el primer acto, una niña bailando salsa. De repente, Isabel tomó el micrófono y se dirigió al público. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Feria de Talentos de Santurí, donde nuestros hijos muestran lo que heredan de sus padres. Hizo una pausa, miró directamente a Carlos en la multitud y continuó. Algunos niños vienen de doctores, artistas, héroes de verdad. El mío viene de él. Señaló a Carlos con el dedo y el auditorio estalló en risas. Cientos de ojos se volvieron hacia él, padres cubriéndose la boca, alumnos señalando. Carlos sintió el calor subirle al cuello, pero mantuvo la compostura, forzando una sonrisa y asintiendo como si fuera parte del show. Isabel no paró ahí. Llamó a Diego al escenario para ayudar con una transición. Diego, dile a tu papá algo importante para esta noche, dijo ella, pasándole el micrófono. El niño, influido por la energía del momento, miró a Carlos y gritó: «Papá, no nos avergüences otra vez». Más risas retumbaron, esta vez más fuertes. Algunos padres aplaudieron, otros susurraron comentarios. Carlos vio a la directora Rosa García reír desde su asiento delantero. Su socio en la firma, Miguel, que había venido como invitado, le envió un mensaje rápido. «¿Estás bien? Esto es heavy». Mientras el acto de Diego comenzaba, un dibujo en vivo de un edificio inspirado en los proyectos de su padre, Carlos sacó su teléfono discretamente. Grabó un video corto del escenario, capturando no solo la presentación, sino el momento en que Isabel se acercó a Juan backstage. En la grabación, se vio cómo ella le tocaba el brazo y le susurraba algo, riendo bajito, mientras Juan respondía con una mirada cómplice. Carlos detuvo la grabación, su mente acelerada. No era solo un chiste, había algo más. Revisó el video 2 veces. Isabel había ignorado a Diego en el escenario para coquetear con Juan justo antes de su línea. El acto terminó con aplausos para Diego, quien corrió hacia Carlos emocionado. «Lo hice bien, papá», dijo el niño. Carlos lo abrazó fuerte. «Sí, hijo, fuiste genial». Pero internamente, la semilla de la duda crecía. Al final del evento, mientras la multitud se dispersaba, Isabel se acercó sonriente. «Fue un éxito. Todos se divirtieron con el chiste, ¿verdad? Relájate, Carlos. Era solo para animar». Él asintió, pero su mirada se desvió hacia Juan, quien salía con una carpeta bajo el brazo, lanzando una última sonrisa a Isabel. De camino a casa en su camioneta, Diego charlaba sobre el evento, repitiendo el chiste de su madre sin malicia. «Papá, ¿por qué todos rieron tanto? Eres el mejor constructor». Carlos respondió con calma: «A veces la gente ríe de lo que no entiende, hijo». En casa, mientras preparaba la cena rápida, arroz con frijoles y pollo, como siempre hacía los viernes, Isabel siguió bromeando. «Cariño, tu cara en el escenario fue oro puro. Deberíamos grabar más de eso para mis redes». Carlos sirvió los platos en silencio, notando cómo ella revisaba su teléfono con urgencia,
respondiendo mensajes. Esa noche, solo en su oficina improvisada, Carlos conectó el teléfono a su computadora, amplió el video. En un frame, Isabel y Juan intercambiaban números de contacto rápidamente, ocultos por el telón. No era un flirteo inocente, era intencional. Carlos sintió una punzada de traición. Su firma había donado $300,000 a Santurí en 3 años. El escenario donde ocurrió todo, los micrófonos que amplificaron las risas, las becas que beneficiaban a decenas de familias latinas. Y ahora, su propia esposa lo usaba para humillarlo públicamente, mientras ocultaba algo con un profesor de la escuela. Al día siguiente, sábado, Carlos decidió actuar con discreción. Llamó a Miguel desde el sitio de construcción de un nuevo centro comunitario en Little Havana. Necesito que revises los contratos de Santurí. Vamos a reestructurar el presupuesto. Miguel, al tanto del evento, respondió: Entendido, jefe. ¿Por el video? Carlos colgó y miró el horizonte de Miami. La traición no era solo el chiste, era la mentira subyacente. Preparó un plan: confrontar a Isabel con pruebas, pero primero, proteger a Diego y su legado. Mientras tanto, Isabel publicó el clip del chiste en Instagram, ganando likes rápidos de padres de la escuela. Noche divertida en Santurí, puesta familia real, Miami Vibes. Carlos vio la notificación, pero no comentó. En cambio, buscó en su teléfono viejos mensajes de Isabel con Juan. Encontró uno de hace un mes. Nos vemos en la playa después de la reunión escolar. El plot twist lo golpeó. No era un incidente aislado. Isabel llevaba meses engañándolo, usando la escuela como cobertura. La humillación pública era solo la punta del iceberg. Carlos borró el mensaje por ahora, pero guardó la captura. La tensión crecía. Debía actuar rápido antes de que afectara a Diego. Carlos Ramírez llegó a casa después de la feria de talentos con Diego saltando en el asiento del pasajero de la camioneta. El niño repetía el chiste de su madre sin darse cuenta del impacto. Papá, ¿viste cómo todos aplaudieron cuando dije lo de no avergonzarnos? Fue épico, exclamó Diego mientras entraban al garaje. Carlos forzó una sonrisa y respondió: Sí, hijo, fue un buen show. Ve a hacer tu tarea, que mañana hay clases. Diego corrió adentro, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Sacó el teléfono y revisó el video de nuevo. Isabel tocando el brazo de Juan, el profesor, con esa risa que ahora parecía calculada. En la cocina, Isabel preparaba la cena rápida, tacos de carne con arroz, mientras revisaba su Instagram. Mira esto, Carlos. El video del chiste ya tiene 500 likes. Los padres de la escuela dicen que soy la reina del humor. Deberíamos hacer más contenido así, quizás un canal familiar, dijo ella sin levantar la vista, tecleando respuestas a comentarios. Carlos se sentó a la mesa sirviéndose un vaso de agua. Genial, Isabel. ¿Pero no crees que fue un poco fuerte delante de Diego?, preguntó con tono neutral. Ella se rió y negó con la cabeza. Ay, por favor, era solo para animar la noche. Tú siempre tan serio con tu trabajo de construcciones. Relájate, no todo es contratos y presupuestos. Diego entró en ese momento, uniéndose a la risa. Sí, papá, eres como un robot de oficina. Mamá, cuéntale lo que dijo la señora García sobre tu presentación. La cena transcurrió con más bromas. Isabel imitaba la expresión de Carlos en el auditorio, haciendo que Diego escupiera jugo de risa. «Mira, la cara del papá aburrido», exclamaba ella, y el niño aplaudía. Carlos masticaba en silencio, notando cómo Isabel enviaba mensajes bajo la mesa. Terminó su plato primero y se excusó. «Tengo que revisar unos planos para el proyecto de Little Havana. Buenas noches». Subió a su oficina casera, cerró la puerta y conectó el teléfono a la computadora. Buscó en las apps compartidas. Encontró mensajes antiguos de Isabel con Juan, uno de hace 2 meses. «Nos vemos en el parque después de la reunión de voluntarios. No le digas a nadie». Otro más reciente. «El chiste de hoy fue perfecto para distraer.
Te veo mañana. Carlos sintió un nudo en el estómago. No era solo coqueteo, había un patrón. Decidió no confrontar aún. En cambio, llamó a su socio Miguel desde el sitio de construcción al día siguiente, domingo por la mañana. Mientras inspeccionaba el nuevo centro comunitario para familias latinas, dijo: Miguel, revisa los contratos de donaciones a Santurí. Quiero reestructurar el presupuesto. Prioricemos proyectos donde valoren el aporte real. Miguel, que había visto el video viral, respondió: Entendido, Carlos. ¿Es por lo de la feria? La firma ha dado $300,000 en 3 años. El escenario, los micrófonos, las becas para 50 niños. Si retiramos, la directora García va a entrar en pánico. Carlos colgó y miró el horizonte de Miami. Exacto, es hora de que vean el valor. Esa tarde, Carlos decidió seguir una pista. Dejó a Diego con un vecino para un partido de fútbol y condujo hasta Miami Beach. Aparcó a una cuadra del parque donde los mensajes sugerían una reunión. Vio a Isabel llegar en su auto, bajarse y caminar hacia un banco. Juan apareció minutos después, con una carpeta en la mano. Se sentaron cerca, hablando en voz baja. Carlos se mantuvo oculto detrás de un árbol, grabando con el teléfono. El video está explotando, dijo Isabel. Con esto puedo ganar seguidores y atraer sponsors para un negocio de redes. Tú me ayudas con la escuela como cobertura, y cuando Carlos afloje el bolsillo, invertimos juntos. Juan asintió. Perfecto. Él ni se entera. Está ocupado con sus edificios. Pero si se enoja por el chiste, usamos eso para presionarlo. Dame dinero para nuestro proyecto o revelo más. Carlos detuvo la grabación, su pulso acelerado. No era solo infidelidad. Planeaban usarlo como banco personal, explotando su éxito en Ramírez Construcciones. El plot twist lo golpeó. Isabel no solo lo humillaba por diversión, sino para distraerlo mientras armaban un esquema con Juan, usando la escuela como fachada. Regresó a casa antes de que Isabel volviera. Diego lo recibió emocionado. «Papá, ganamos el partido. ¿Por qué estás tan serio?» Carlos lo abrazó. «Nada, hijo. Solo trabajo. Cuéntame del juego». Pero internamente, la traición ardía. Esa noche, mientras Isabel dormía, Carlos transfirió copias de los videos y mensajes a un drive seguro. Llamó a un abogado amigo. «Necesito asesoría discreta sobre divorcio y protección de activos. Hay infidelidad y posible chantaje». Al lunes, en la oficina de la firma en el centro de Miami, Miguel le mostró los números. Retirar el sponsorship de Santurí significa que pierden $100,000 este año. Adiós a las becas y al gimnasio nuevo. Carlos firmó la carta de notificación. Envíala. Di que es por reasignación a proyectos más impactantes, como el centro en Little Havana. Mientras tanto, en la escuela, Diego empezó a notar cambios. Un compañero le dijo: «Tu papá es el tipo aburrido del video, ¿verdad? Todos se ríen». Diego bajó la cabeza, repitiendo el chiste de su madre para encajar, pero luego corrió a casa molesto. «Papá, ¿por qué mamá dice que eres aburrido? Los niños me molestan». Carlos lo sentó. «Hijo, a veces las palabras duelen más que un golpe, pero yo te protejo». La tensión crecía. Diego comenzaba a cuestionar la dinámica familiar. Isabel, ajena, siguió publicando en redes un reel del chiste con filtro de Miami, ganando 2,000 seguidores. «Gracias por el apoyo, familia latina. Vida real, Santurí Pride». Pero Carlos vio los comentarios. Algunos padres elogiaban, otros insinuaban. Envió un mensaje anónimo a la directora García. «El sponsor principal se retira pronto. Agradezcan mientras puedan». La semilla de la duda se plantaba. Carlos planeaba el siguiente paso: confrontar a Isabel con pruebas, pero primero, asegurar que Diego no sufriera. La infidelidad no era solo personal, amenazaba su legado comunitario. El conflicto escalaba, y Carlos, el hombre decisivo, no esperaría más. Carlos Ramírez entró a su oficina en el centro de Miami el martes por la mañana,
con la carta de retiro del sponsorship firmada en la mano. Miguel, su socio, la revisó rápidamente. Esto va a sacudir a la escuela Santurí. Sin los $100,000 anuales de Ramírez Construcciones, adiós al gimnasio nuevo y a las becas para 50 niños latinos. La directora Rosa García va a llamar en minutos, dijo Miguel mientras enviaba el documento por email. Carlos asintió y se sentó a su escritorio. Es lo correcto. Han usado mi dinero para eventos donde me humillan, y ahora descubro que mi esposa lo explota para su esquema con Juan. Justo entonces, su teléfono vibró. Era Rosa García. Carlos, ¿qué significa esta carta? No pueden retirar el sponsorship ahora. La comunidad depende de eso. Carlos respondió con calma. Rosa, es una reestructuración de presupuesto. Priorizamos proyectos como el centro en Little Havana, donde el impacto es directo y agradecido. Santurí ha recibido $300,000 en 3 años. El escenario de la feria, los micrófonos que amplificaron las risas a mi costa. Pero si la escuela valora el aporte, quizás podamos renegociar. Rosa suplicó. Por favor, reconsidera. Llamaré a una reunión de emergencia con los padres. Esto afectará a Diego y a todos. Carlos colgó, sintiendo la tensión subir. Envió el video del parque a su abogado. Pruebas de infidelidad y posible chantaje. Prepara papeles para divorcio y protección de activos. En casa esa tarde, Isabel llegó agitada de una reunión de voluntarios en la escuela. Escándalo total. La directora dice que el sponsor principal se retira. ¿Sabes algo, Carlos? Justo cuando mi video está viral, con 5,000 seguidores. Esto arruina mi momentum para el negocio de redes. Carlos, que preparaba la cena, pollo asado con plátanos, la miró directamente. Sí, lo sé. Ramírez Construcciones es el sponsor. Yo soy el que ha financiado todo. El auditorio donde me humillaste, las becas que benefician a la comunidad latina. Y ahora, tu negocio, hablemos claro. Sacó su teléfono y reprodujo el video del parque. Isabel palideció al ver su conversación con Juan. El plan para usar el chiste como distracción y chantajear a Carlos por dinero. «Esto es una trampa. ¿Me seguiste?», gritó Isabel, intentando borrar el teléfono. Carlos la detuvo. «No es trampa, es verdad. Mensajes de hace meses, reuniones secretas. No solo me engañas con Juan, sino que planean usarme como banco para su inversión. El chiste en la feria fue la cortina de humo perfecta». Isabel se sentó temblando. Era solo una idea tonta. Juan me convenció de que podíamos hacer un negocio juntos. Contenido escolar con sponsors. Tú nunca escuchas mis ideas, siempre con tus construcciones. Pero no es chantaje, te lo juro. Carlos negó con la cabeza. Mientes. El video muestra lo contrario. Llamé al abogado esta mañana. Esto termina ahora. Divorcio, custodia de Diego y denuncia por intento de extorsión. El plot twist llegó cuando Diego entró corriendo de la escuela con lágrimas en los ojos. Papá, mamá, los niños dicen que la escuela va a cerrar programas por falta de dinero. Y me preguntan por qué papá es el aburrido que paga todo, pero no invita a la fiesta. Había oído la mitad de la discusión desde el pasillo. Isabel se lanzó hacia él. Hijo, no es nada. Papá exagera. Pero Carlos intervino. Diego, siéntate. Mamá y Juan planeaban usar mi dinero para un negocio secreto. Y el chiste fue para distraerme. Te mentí para protegerte, pero la cerrada duele a todos. La escuela pierde porque nadie valora lo que doy. Diego miró a su madre. ¿Es verdad lo de Juan? ¿Por eso me hiciste decir eso en la feria? Isabel asintió a regañadientes. Sí, hijo. Quería impresionar en redes, pero se salió de control. La tensión explotó cuando el teléfono de Carlos sonó. Rosa García de nuevo. Reunión de emergencia en la escuela ahora. Los padres están furiosos. Culpan al video de Isabel por molestar al sponsor. Carlos decidió ir, llevando a Diego y a Isabel. En el auditorio, el mismo donde todo empezó, 100 padres esperaban. Rosa tomó el micrófono. Carlos, explícanos. Sin tu firma perdemos becas y el gimnasio.
Él subió al escenario, con voz firme. He financiado Santurí por 3 años porque creo en nuestra comunidad latina. Pero el viernes mi familia me humilló aquí mismo. Pensé que era un chiste, pero descubrí traición. Mi esposa planeaba con un profesor usar eso para chantajearme por dinero. Retiro el sponsorship para proteger mis activos y enseñar respeto. No es venganza, es consecuencia. Los padres murmuraron. Algunos aplaudieron. Apóyalo, Carlos. La comunidad valora tu trabajo real. Otros atacaron a Isabel. Por tu culpa perdemos todo. Juan, presente como voluntario, intentó defenderse. Es un malentendido. Pero Carlos reprodujo el audio del video. ¿Presionamos a Carlos o revelamos más? La sala estalló en gritos. Rosa intervino. Juan, estás despedido por ética. Isabel, no más voluntariado. Diego, al lado de su padre, susurró. Papá, no dejes que nos separen. Yo te creo. Isabel, acorralada, suplicó. Carlos, por Diego, hablemos. Puedo cambiar. Pero él respondió. El daño está hecho. El abogado maneja lo legal. La estrada no se arregla con palabras. De regreso a casa, la confrontación continuó en el auto. Diego lloraba. Mamá, ¿por qué nos metiste en esto? Papá construye escuelas para niños como yo. Isabel admitió. Quería independencia, no depender de sus cheques, pero Juan me manipuló. Carlos estacionó y miró a ambos. La familia se rompe por mentiras. Diego, tú eliges con quién quedas, pero yo peleo por ti. El clímax alcanzó su pico cuando Isabel recibió una llamada de su cuenta de Instagram. Sponsors retiran ofertas por el escándalo. Perdió 10,000 seguidores en horas. Juan, meanwhile, era interrogado por la policía escolar por posible fraude en fondos de voluntarios. Carlos sintió alivio mezclado con dolor. La traición expuesta, pero la familia fracturada. La culminación no era solo confrontación. Era el momento donde Carlos tomaba control, priorizando justicia y a su hijo. La tormenta había estallado, y el camino a la resolución apenas comenzaba. Las repercusiones del retiro del patrocinio de Ramírez Construcciones a la Escuela Santurí se sintieron de inmediato al miércoles por la mañana. Carlos Ramírez llegó a la oficina en el centro de Miami y encontró a Miguel esperándolo con una pila de correos. Los padres están enloquecidos. Rosa García convocó una asamblea general anoche. 150 personas asistieron. Culpaban a Isabel por el video viral, diciendo que molestó al sponsor. Sin los $100,000 anuales, cancelan las becas para 50 niños latinos y el gimnasio nuevo queda en pausa. Algunos piden boicot a tus proyectos, informó Miguel mientras imprimía la lista de quejas. Carlos revisó los mensajes. Uno de un padre decía, «Tu familia destruyó oportunidades para mis hijos». Él respondió a Rosa por email. Las donaciones eran voluntarias. Reasigno a Little Havana, donde la comunidad agradece directamente. En la escuela, la asamblea se convirtió en caos controlado. Rosa García tomó el micrófono en el auditorio. Sin Ramírez Construcciones, perdemos el 40% del presupuesto para programas. Culpar no ayuda, busquemos soluciones. Padres divididos gritaron. Unos apoyaban a Carlos. Él construyó este lugar, merecía respeto. Otros atacaban. Es venganza personal por un chiste. Isabel, obligada a asistir por la presión de los voluntarios, se escondió en la última fila. Un grupo de madres la confrontó. Tu video causó esto. Perdemos becas por tu humor. Ella balbuceó. No fue mi intención. Carlos exagera. Pero cuando reprodujeron el clip del chiste, los murmullos crecieron. Diego, sentado con un amigo, sintió las miradas. Tu mamá arruinó todo. El niño corrió al baño llamando a Carlos. Papá, vengan, me avergüenzan. Carlos llegó a la escuela con su abogado, un amigo de confianza llamado Luis. Entraron al auditorio, donde Rosa lo invitó al escenario. Padres, escuchen a Carlos. Él financió el 70% de nuestras mejoras en 3 años. Este escenario, los equipos de arte para niños como Diego, dijo ella.
Carlos tomó el micrófono con voz firme. No retiro por rencor, sino por principios. Invertí $300,000 porque creo en nuestra comunidad latina. Pero en la feria, mi esposa me humilló aquí mismo y descubrí que planeaba con el profesor Juan usarme para un esquema, distraerme con el chiste y chantajearme por dinero para su negocio de redes. Mostraré pruebas. Reprodujo el video del parque. Isabel y Juan discutiendo. Usa el video para presionar a Carlos. Él aflojará el bolsillo. La sala jadeó. Un padre gritó: ¡traidores! Por eso Juan manipulaba fondos de voluntarios. Juan, presente como profesor, intentó huir por la puerta lateral, pero dos padres lo detuvieron. «Explícate», exigieron. Él tartamudeó. Era solo una idea de negocio. Isabel necesitaba independencia. Rosa intervino. «Juan, estás suspendido inmediatamente. La policía escolar investiga fraude en las donaciones de voluntarios. Usaste $5,000 para eventos con ella». La junta directiva votó en el acto. Juan despedido por violación ética y su contrato terminado con indemnización cero. Isabel, acorralada, subió al escenario. «Lo siento, quería sponsors para contenido escolar, pero Juan me convenció de presionar a Carlos. No era chantaje real». Los padres abuchearon. «Perdiste nuestra confianza. No más PTA para ti». Ella perdió su rol de voluntaria al instante. 3 madres la bloquearon en el estacionamiento, exigiendo disculpas públicas. Diego, impactado, corrió hacia Carlos. «Papá, ¿es verdad lo de mamá y Juan? Me usaron para el chiste». Carlos lo abrazó. «Sí, hijo, pero tú no tienes culpa. Te protejo. Elige vivir conmigo». El niño asintió. «Contigo, papá. Tú construyes cosas reales». Isabel suplicó. «Diego, quédate. Puedo cambiar, hablo con un terapeuta». Pero Diego se apartó. «Me hiciste mentir en la feria. Duele». El plot twist surgió cuando Luis, el abogado, reveló: «Isabel, intentaste transferir $20,000 de la cuenta conjunta a una nueva para tu negocio con Juan. Lo bloqueé esta mañana. Eso es fraude conyugal». Ella admitió. «Era para empezar el canal. Carlos nunca apoya mis ideas». Él respondió: «Apoyo lo honesto. Ahora firmas el divorcio. Custodia compartida, pero pago yo la escuela de Diego. Tú cubres terapia familiar». Mientras tanto, la comunidad se dividió más. En redes el hashtag #Justicia para Carlos ganó tracción. Padres latinos compartían testimonios de cómo sus hijos beneficiados por becas de Ramírez lo defendían. «Él no es aburrido. Es el héroe silencioso», escribió uno. Pero otros boicoteaban. 5 familias retiraron hijos de futuros proyectos de la firma. Carlos contrarrestó donando $50,000 al centro de Little Havana. Allí, sin traiciones. La directora de ese centro, una latina de Cuba, lo recibió con una ceremonia rápida. «Gracias, Carlos. Tu apoyo salva programas para 100 niños. Eres bienvenido como mentor». Fotos del evento viralizaron, restaurando su imagen. Ahora era el líder comunitario herido, pero justo. Isabel, sola en casa esa noche, llamó a Carlos. «Perdí todo, amigos, seguidores. Juan me culpa a mí. Ofrezco divorcio limpio, tú quedas con la casa, yo me voy. Pero déjame ver a Diego». Él respondió desde su oficina. «El juez decide custodia. Paga tus deudas, devuelves los $20,000 transferidos ilegalmente. Y terapia obligatoria para reconectar con Diego». Ella aceptó, pero la tensión persistió cuando Juan la contactó. «La policía me interroga. Di que fue tu idea». Isabel colgó y borró sus mensajes aislada. Diego, con Carlos, visitó el sitio de Little Havana. «Papá, aquí construyes futuro. ¿Puedo ayudar?» Carlos le dio un casco. «Sí, hijo, juntos». Las consecuencias escalaron. La escuela Santurí emitió un comunicado. «Implementamos código de ética para voluntarios y profesores tras el incidente. Agradecemos a Ramírez por años de apoyo». Rosa llamó a Carlos. «Algunos padres quieren que regreses, reconocen tu valor». Él declinó. «No por ahora.
enseñaron la lección. El respeto viene primero. Isabel enfrentó demandas. Juan la demandó por daños en su despido, pero Luis lo desestimó. Ella perdió 15,000 seguidores en Instagram. Sponsors cancelaron ofertas por escándalo ético. Carlos, priorizando a Diego, inscribió al niño en el centro de Little Havana para clases extras. Aquí, sin mentiras. La familia fracturada navegaba el dolor, pero Carlos emergía más fuerte, redirigiendo su legado a quien lo valoraba. Las ondas del conflicto se extendían, preparando el cierre moral. 2 meses después del escándalo en la escuela Santurí, Carlos Ramírez finalizaba los trámites del divorcio en la corte de Miami. El juez revisó las pruebas, los videos del parque, los mensajes de Isabel con Juan y la transferencia fallida de $20,000. Se declara divorcio por infidelidad probada y intento de fraude conyugal, dictaminó el juez. Custodia principal a Carlos para el menor Diego, con visitas supervisadas para Isabel. Ella paga $1,500 mensuales en manutención infantil y devuelve los $20,000 a la cuenta conjunta. Juan, como cómplice, enfrenta multa de $10,000 por intento de extorsión. Isabel firmó los papeles en silencio, obligada a asistir a terapia obligatoria por 6 meses. Aceptó responsabilidad. Fallé como esposa y madre, declaró ante el tribunal. Carlos, con Diego a su lado, respondió: esto cierra el capítulo, prioricemos al niño. Juan, por su parte, perdió todo. La policía escolar completó la investigación. Había desviado $5,000 de fondos de voluntarios para cenas con Isabel, disfrazados como gastos de eventos. El distrito lo despidió definitivamente y lo demandó por fraude. En corte separada, Juan pagó la multa y un acuerdo de no contacto con la escuela. Me manipuló el ego. Pensé que era un negocio legítimo, admitió en su declaración. Ahora trabajaba como sustituto en una escuela distante, sin acceso a fondos. Isabel lo evitó. Él me arrastró. No más contacto. La justicia legal aseguró que ambos cargaran con las consecuencias, sin violencia, solo responsabilidad financiera y profesional. En la escuela Santurí, las lecciones se implementaron rápido. Rosa García convocó a la junta directiva. Tras el retiro de Ramírez Construcciones, perdimos becas y el gimnasio. Introducimos código de ética. Todos los voluntarios firman declaración de no conflictos personales y profesores reportan cualquier irregularidad en fondos. 2 semanas después, un nuevo sponsor local, una cadena de supermercados latinos, cubrió el 60% del déficit, pero con condiciones estrictas, auditorías mensuales. La comunidad latina aprendió. En una asamblea, padres votaron por transparencia total en donaciones. El caso de Carlos nos abrió los ojos. El respeto a donantes evita traiciones, dijo Rosa en un boletín escolar. Algunos padres se disculparon públicamente con Carlos por email. Valoramos tu legado. El chiste fue un error colectivo. Carlos y Diego se mudaron a un apartamento cerca del centro de Little Havana, inscribiendo al niño en la nueva escuela comunitaria. Ahí, Carlos se convirtió en mentor voluntario. Dirigía talleres de arquitectura para 20 niños latinos, enseñando a dibujar planos simples. Papá, esto es mejor que Santurí. Aquí me preguntan por tus edificios, no por el chiste, dijo Diego durante un taller, entregando su primer dibujo de un centro cultural. Carlos lo abrazó. Exacto, hijo. Construimos futuro sin mentiras. Su firma redirigió los $100,000 anuales al centro, financiando becas y un gimnasio pequeño. La directora cubana lo honró en una ceremonia. Carlos, eres el pilar de nuestra comunidad. Tu donación salva programas para 100 niños. Fotos del evento en redes mostraron a Carlos y Diego recibiendo un placa, Guapo Héroe Latino. Isabel, aislada, enfrentó su nueva realidad. Perdió 20,000 seguidores en Instagram. El escándalo viralizó como advertencia. De influencer a lección. Sponsors cancelaron todo y ella cerró la cuenta. En terapia se admitió. Quería independencia, pero elegí el camino fácil con Juan.
Traicioné a mi familia por Claude. Pidió perdón a Diego en una visita supervisada. Hijo, fui egoísta. El chiste te dolió, y lo siento. Trabajaré para merecer tu tiempo. Diego, con Carlos presente, respondió: Me duele, mamá, pero te perdono un poco. No más mentiras. Isabel consiguió un trabajo como asistente en una tienda local, pagando manutención puntualmente. Llamó a Carlos una vez. Gracias por no bloquearme con Diego. Aprendí. La verdadera fuerza es admitir errores. El plot twist final llegó cuando Rosa García contactó a Carlos. Santurí quiere reconectarte. Implementamos tu código ético. Regresas como asesor. La comunidad te extraña. Él declinó cortés. No por ahora. Mi foco es Little Havana, donde hay gratitud real. Pero permitió una donación única de $20,000 para becas, condicionado a transparencia. Diego, ahora confiado, dijo: Papá, eres mi héroe, no el aburrido, el que actúa justo. Carlos sonrió. La fuerza no es venganza, hijo, es dignidad y lecciones para los que amamos. 6 meses después, la familia reconstruida, aunque separada, halló equilibrio. Diego prosperaba en la nueva escuela, uniéndose al club de arte inspirado en los proyectos de su padre. Isabel visitaba quincenalmente, mostrando progreso en terapia. Juan, multado y solo, evitó Miami. Carlos expandió su firma, ganando contratos en barrios latinos. Construyó con confianza, no con traiciones. En una cena familiar reducida, Carlos, Diego e Isabel en visita, el niño levantó su vaso. Por segundas chances. Todos brindaron. El final moral resonó. La traición destruye, pero la responsabilidad y el perdón reconstruyen. Carlos, el hombre decisivo, emergió no como vengador, sino como guía para su hijo y comunidad. La vida en Miami continuó, con lecciones grabadas en concreto y corazones.